El último algoritmo que vamos a ver, o conjunto de algoritmos que vamos a ver dentro del tema de algoritmos poblacionales, son los algoritmos basados en colonias de hormigas. La idea básica de los algoritmos basados en colonias de hormigas son algoritmos que están inspirados en el comportamiento de los insectos. Principalmente existen lo que se denominan algoritmos basados en colonias de hormigas o algoritmos basados en colonias de enjambres. La idea principal es que individuos con capacidades muy limitadas son capaces de resolver en grupo problemas muy complejos. Por ejemplo, las hormigas tienen unas capacidades muy limitadas en cuanto a ver o en cuanto a orientarse. Sin embargo, son capaces de resolver unos problemas muy complejos. Lo mismo les pasa a las abejas. Las abejas tienen unas capacidades cognitivas muy limitadas, sin embargo, son capaces de resolver problemas muy complejos. Y esa es la idea de los algoritmos basados en colonias de enjambres. La idea es buena, sin embargo, la adaptación para la resolución de un problema concreto de optimización no es trivial. En este vídeo vamos a ver en un ejemplo cómo se adaptan los algoritmos basados en colonias de hormigas al problema del TSP, al problema del agente viajero. Pero antes de nada, veamos en qué se basan los algoritmos de colonias de hormigas. Bueno, los algoritmos de colonias, si alguien ha ido al campo y ha visto un hormiguero y las hormigas, se habrá dado cuenta que las hormigas casi siguen un camino recto desde el hormiguero hasta la comida. Y entonces uno se puede plantear cómo son capaces las hormigas de seguir un camino recto, desde cómo encuentran ese camino las hormigas para ir del hormiguero a la comida por el camino más corto. Y la idea es la siguiente: las hormigas se comunican depositando feromona en el camino, de tal forma que cuando pasan por una dirección van depositando feromona y cuando tienen que buscar una dirección, en principio utilizan con mayor probabilidad aquellas direcciones en las que se han depositado más feromona. Imaginemos que tenemos aquí el alimento, aquí tenemos el hormiguero y las hormigas han encontrado el camino recto y de repente ponemos un obstáculo. Una vez que ponemos un obstáculo, las hormigas que llegan a un lado y al otro del obstáculo no saben por dónde ir, ya que no hay depositada feromona. Así que eligen de forma aleatoria uno de los dos lugares. Sin embargo, como este camino es más corto, las hormigas llegan más rápido por este camino y por el otro, y por lo tanto aquí empieza a haber más feromona. Como hay más feromona, este camino se empieza a reforzar y finalmente este camino deja de tener hormigas. Es decir, al final todas las hormigas acaban pasando por el camino más corto y dejan de ir por el camino más largo porque este camino deja de tener feromona. Y esa es la forma en la que las hormigas son capaces de resolver problemas del camino más corto. ¿Cómo traducimos esto para resolver o cómo trasladamos esta idea para resolver un problema de optimización? Pues podemos hacer lo siguiente. Cuando intentamos aplicar el algoritmo de colonias de hormigas al problema del agente viajero, lo que hacemos es, inicialmente disponemos una hormiga en cada una de las ciudades. Luego, a cada paso, cada hormiga elige una ciudad que no ha sido visitada aleatoriamente. Si la hormiga recorre n pasos, al final ha completado una ruta. Cada vez que la hormiga pasa por un arco, entonces deposita feromona y al final del proceso se procede a la modificación de la feromona. Es evidente que la clave está en dos aspectos. Por un lado, cómo elige una hormiga la siguiente ciudad a la que va a acudir y cómo se deposita la feromona, cuál es el criterio que se utiliza para depositar la feromona. Básicamente, la forma de elegir una ciudad tiene en cuenta la siguiente fórmula. Entonces, en esta fórmula, digamos, esta fórmula lo que da es la probabilidad de que la hormiga iésima vaya a la ciudad, la késima hormiga situada en la ciudad iésima elija la ciudad jésima. Es decir, cada hormiga elige la siguiente ciudad a la que va con cierta probabilidad.
Y esta probabilidad depende de varios aspectos. Por un lado, depende de la feromona que haya depositado en el arco. Cuanto mayor sea la feromona depositada en el arco, mayor es la probabilidad de que la hormiga vaya a esa ciudad. Y por otro lado, depende de un heurístico que tiene que ver con el problema. En este caso, el heurístico es 1 partido de la distancia. Es decir, que una hormiga va a elegir la ciudad jésima con una probabilidad proporcional a la feromona e inversamente proporcional a la distancia a la ciudad J. Es decir, cuanto menor sea la distancia, con mayor probabilidad voy a elegir esa ciudad. Y estos dos aspectos se mezclan utilizando dos parámetros que son alfa y beta. Realmente, estos parámetros se podrían reducir a 1, pero la presentación inicial del algoritmo se hizo con los dos parámetros y se suelen utilizar por costumbre los dos parámetros. Daros cuenta que si ponemos alfa igual a 0, entonces la feromona no se utiliza y el algoritmo es un algoritmo greedy. Es decir, lo que hacemos es elegir a cada paso una ciudad con probabilidad inversamente proporcional a la distancia de esa ciudad. Si beta es igual a 0, entonces solo se tiene en cuenta la feromona y el algoritmo se refuerza a sí mismo y converge rápidamente a una mala solución. Ya hemos visto entonces cómo podemos elegir una ciudad, cómo elige la hormiga una ciudad en el siguiente paso. El siguiente aspecto es el de la modificación de la feromona. En principio existen diferentes formas o diferentes alternativas para modificar la feromona. La primera cuestión es que siempre hay una disipación de feromona, es decir, se ponen las N hormigas generan cada una de ellas una ruta y cuando todas han terminado la ruta se modifica la feromona. La primera forma de modificar la feromona es disipar la feromona y a partir de ahí se incrementa la feromona de algunos arcos. ¿Qué arcos? Pues existen diferentes alternativas. Una alternativa es modificar la feromona utilizando la longitud del arco. Es decir, si este es el recorrido que ha hecho la késima hormiga y el arco IJ estaba en el recorrido de la késima hormiga, se incrementa la feromona con una cantidad que es inversamente proporcional a la longitud del recorrido de la hormiga. Es decir, cuanto menor sea el recorrido de la hormiga, mayor es el incremento de feromona. Pero esto es solo una alternativa. Existen otras alternativas. En el caso anterior, modificábamos la feromona con todos los arcos. En este caso, únicamente modificamos la feromona además de lo anterior, modificamos la feromona con el mejor arco, es decir, con el mejor recorrido. Es decir, aquellos arcos que se encuentran en el mejor recorrido les damos un extra de feromona. Este es el que se denomina modelo elitista. Otra alternativa es un modelo basado en ranking, donde cada hormiga deposita una cantidad de feromona que decrece con su ranking. Es decir, a aquella hormiga que hace el mejor recorrido, es decir, el recorrido más corto, es la que más feromona deposita. La segunda hormiga, es decir, la hormiga que hace el segundo recorrido más corto, deposita un poco menos de feromona, y así sucesivamente. Otra alternativa es el denominado modelo max-min. En el modelo max-min solo se utiliza la mejor ruta de cada iteración y la mejor globalmente para modificar la feromona. Sin embargo, la feromona siempre se encuentra en un rango, es decir, tiene que ser mayor que un valor de feromona mínimo, tau min, y menor que un valor de feromona máximo, tau max.